Estamos en el corregimiento de Arusí, en jurisdicción del municipio de Nuquí, que se encuentra en el Golfo de Tribugá, en la región biogeográfica del Chocó, el reino de las ciclantáceas. La familia Ciclantácea es una familia de plantas herbáceas, son plantas monocotiledóneas, son plantas de distribución exclusivamente tropical, solamente se encuentran en los trópicos del Nuevo Mundo, es decir, su distribución es neotropical. Colombia es el paraíso de las ciclantáceas, es el país donde hay mayor número de especies de ciclantáceas. Somos ricos en ciclantáceas. Los bosques húmedos de la Amazonía, estos del Chocó, estamos en este momento en el Chocó biogeográfico, en una región del Chocó biogeográfico, y les puedo decir que el Chocó biogeográfico es el lugar de ciclantáceas, posiblemente el lugar del mundo donde más ciclantáceas hay, por la humedad, la temperatura, la cantidad de agua que hay. Ustedes pueden observar la cantidad de quebradas y ríos que son el hábitat de las ciclantáceas. En Colombia podemos tener alrededor de unas 130 especies conocidas de ciclantácea. Eso es un poquito más de la mitad de todas las especies de ciclantáceas que se conocen, ¿sí? Pero yo estimo que podemos tener incluso muchas más. Yo le pondría por lo menos, así por encima, otras 50 especies más de ciclantáceas que podríamos tener aún por conocer y por describir. Podrían ser más. Colombia es un paraíso de las ciclantáceas. Los bosques de Colombia sin duda son un refugio y albergan una cantidad de especies de esta familia, y lo hacen el país más importante con relación a la riqueza de especies de este grupo. La familia incluye 12 géneros que agrupan más o menos unas 230 especies conocidas, aunque se supone que deben haber muchas más especies. Ciclantácea es una familia muy importante en zonas húmedas, en bosques húmedos y bosques sombreados. Usualmente se le encuentra creciendo en hábitats muy sombreados, en hábitats húmedos, a orillas de quebradas. ¿Cómo reconozco una ciclantácea? Que son tan parecidas a las palmas. Sí, exacto, Anita. Las ciclantáceas han sido confundidas, normalmente se les confunde con palmas, porque las hojas son muy parecidas, son grandes, las láminas son grandes, a veces la venación es parecida a la de una palma, pero no tienen nada que ver con palmas, están emparentadas, pero de una manera más lejana. Las ciclantáceas son hierbas que a menudo, en la gran mayoría de los géneros, son bífidas, tienen láminas bífidas, es decir, hay dos segmentos, la lámina se divide en dos segmentos, y este atributo es muy importante para la taxonomía. También podemos ver, o podríamos mirar, cómo las venas, que son paralelas como en casi todas las monocotiledóneas, van desde la base hasta el ápice, se distribuyen, se extienden desde la base hasta el ápice. En las palmas, si esto fuera una palma de hoja bífida, podríamos mirar de pronto que las venas van más bien desde la vena principal hacia las márgenes, ¿sí? Recuerdes entonces, en ciclantácea van desde la base hasta el ápice. Además, las ciclantáceas tienen una inflorescencia del tipo que llamamos espádice, un eje carnoso con flores unisexuales, flores diminutas, a veces casi o no tan fácil de diferenciar unas de otras, y las flores, las inflorescencias están protegidas por espatas, es decir, por hojas modificadas, a menudo pues son carnosas, son vistosas. Esas hojas modificadas, llamadas brácteas o espatas, perdón, entonces pueden variar en número desde 2, incluso en ciclantácea pueden llegar hasta 11. Entonces, a diferencia de una familia muy importante que tiene también espata, que es la familia Arácea, Arácea solamente tiene una espata, y ciclantácea tiene entre 2 y 11 espatas, y eso es muy importante para ayudar a caracterizar y a identificar los géneros, el número de espatas y su disposición en el eje de la inflorescencia. Y las ciclantáceas siempre crecen encima de los árboles, sobre los árboles. Anita, las ciclantáceas no siempre crecen encima de los árboles. En realidad ellas tienen diferentes hábitos de crecimiento. Pueden ser terrestres, totalmente terrestres, pueden ser hemiepífitas como en esta que tenemos acá,
la planta crece trepando sobre otro árbol, pero permanece anclada al piso a través de raíces adventicias, es decir, raíces que nacen del tallo. Entonces ella vive parte de su ciclo de vida arriba, pero permanece anclada al piso. Entonces a este tipo de planta le llamamos hemiepífitas, pero también pueden ser totalmente epífitas, es decir, plantas que viven sobre los árboles, ¿sí? Pero que no están por completo ancladas al piso, sino que cumplen todo o gran parte de su ciclo de vida totalmente libres del piso, solamente soportadas sobre un árbol, sobre un soporte, y allí, por ejemplo, cumplen todo su ciclo de vida. Esto es característico de un género que se llama Sphaeradenia. El género Sphaeradenia, en este caso tenemos acá una planta del género Asplundia, que es hemiepífita, pero en Sphaeradenia podemos encontrar las verdaderas epífitas. Las ciclantáceas prefieren hábitats muy húmedos, y hay en especial un género que es justamente el género Dicranopygium, que es muy característico porque se le encuentra creciendo en bordes de quebradas o en las márgenes de las quebradas. A este tipo de hábitos le llamamos hábito ripario. Cuando crece sobre las márgenes de las quebradas le llamamos ripario, y cuando crece dentro de las quebradas, muchas veces crecen sobre rocas en las quebradas, dentro de las rocas le llamamos rheopíticos. Entonces sí, el género Dicranopygium en este caso, que es un género muy importante dentro de Cyclanthaceae, tiene más de 50 especies, prefiere este tipo de hábitats, crecer formando grandes poblaciones en los bordes de las quebradas, y las semillas son entonces llevadas por el agua, son dispersadas por el agua. Dino, ¿y estas plantas tan grandes cómo se colectan? Sí, Anita, se colectan de una manera muy particular, muy especial, teniendo en cuenta cierta información que es importante. Recuérdese que cuando hacemos una colección botánica, nosotros cogemos una parte de las hojas y una parte también de las estructuras reproductivas, sean las flores o sean los frutos. En este caso, como tienen hojas tan grandes, pues podemos despegar solamente las hojas y anotar el hábito de crecimiento y las características del tallo. En este caso también la planta tiene una infrutescencia, es decir, una estructura reproductiva que tiene muchos frutos. Entonces, esta es la infrutescencia, o sea, un eje, un espádice que tiene muchos frutos pequeños. Acá están los frutos, y estas son las cicatrices, si pueden ver, estas son las cicatrices de las espatas. Este ejemplar o este espécimen pertenece al género Asplundia, uno de los géneros más importantes y tal vez el que más especies posee dentro de la familia Cyclanthaceae. Y en este género es característico que en el pedúnculo, el eje que une el espádice al resto de la planta, tengamos entre 5 y incluso hasta 8 espatas. Por ejemplo, aquí podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 cicatrices. Eso significa que posiblemente aquí tuvimos entonces 5 espatas que se distribuyen en este género más o menos a partir de la parte media del pedúnculo. Estos caracteres son muy importantes cuando los colectamos. Entonces aquí tenemos ya nuestro espádice, el cual ya hace parte de la colección botánica. Te lo entrego, Anita, y vamos a colectar una hoja, ¿sí? Vamos a colectar una hoja cualquiera. Aquí colecté entonces una hoja que voy a incluir como parte de la colección. Como les dije al comienzo, la hoja es muy grande y la hoja es bífida. Entonces podemos hacer, para poder acomodar esta lámina dentro de nuestra colección, vamos a cortar la mitad, o sea, la mitad de la hoja, es decir, vamos a cortar un segmento, cortemos este. Y lo demás, tenemos acá el pecíolo, este eje, y tenemos entonces, es muy importante poder saber o dejar el punto donde se divide la lámina. Esto es un carácter importante a nivel taxonómico, donde se divide. Aquí vemos el seno de división de la lámina. Por ejemplo, esta lámina se divide casi en un 80 o aproximadamente en un 80-90%. Eso es un carácter muy consistente para las especies. La forma, longitud y ancho de este segmento nos va a dar información importante.
el ancho entre los pliegues. Las ciclantáceas suelen ser plegadas como si fueran un acordeoncito, un acordeón, entonces el ancho entre estos pliegues debe ser un carácter también que se va a ver. Y lo demás, cuando ya la llevemos a prensarla en un periódico, es hacer una serie de quiebres como si fuera un origami. En realidad, prensar ciclantáceas es hacer origami. Entonces, esta es una buena colección que conjuntamente con la infrutescencia nos va a completar la colección de ciclantáceas. Lo que sigue es hacer los dobleces adecuados para que la información que necesitamos permanezca y pueda verse en el espécimen de herbario. Dino, ¿y no es mejor coger una hoja que esté en mejor estado? Anita, a veces pensamos que una colección o un espécimen de herbario debería ser un espécimen impecable, con hojas en muy buen estado, en excelente estado, pero resulta que muchas veces algunos aspectos, algunas características de las hojas, que para los botánicos es simplemente estar deteriorada, para otros es sinónimo de que hay información importante, como por ejemplo observar la herbivoría. Piénsese por ejemplo en un entomólogo o en un ecólogo para quien estudiar cómo los insectos defolian las hojas o las formas, los patrones, etcétera, puede ser de importancia. O para un fitopatólogo, por ejemplo, mirar algunos aspectos que podrían estar relacionados con enfermedades de las plantas, algunas rollas, ejemplos, por ejemplo, podría ser importante. O fisiólogos estudiando, por ejemplo, deficiencias en las plantas, coloraciones o clorosis en las plantas. Entonces, toda esta información es valiosa también, no solamente la información morfológica, la información organográfica asociada a la planta como tal, sino otro tipo de información que nos puede contar acerca de qué ha pasado con la planta en términos fisiológicos o en términos ecológicos. Por eso no es tan malo también, y a veces incluso puede ser recomendado incluir también hojas que pueden estar un poquitico, entre comillas, deterioradas. Además, hay algo adicional que vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a tomar un segmento de la planta, una colección, un pedazo de hoja de planta, que puede ser incluso más pequeño, puede ser algo así, y lo vamos a guardar, ¿sí?, para un banco de germoplasma, es decir, una librería genética, es decir, una colección que nos va a servir también como soporte, así como esta colección nos sirve de soporte a nivel morfológico, esta nos va a servir como soporte a nivel molecular para hacer extracciones de ADN y poder hacer o corroborar otro tipo de información importante que tiene que ver, sea con la identificación de la especie o con las relaciones filogenéticas que este espécimen tiene dentro de su propio grupo, dentro de su propio género. Entonces lo que vamos a hacer es guardamos este pedacito, lo depositamos en una bolsa y luego ya en casa vamos a incorporarlo en una muestra de sílica gel, en una bolsita de sílica gel que va a mantener la muestra deshidratada y posteriormente la vamos a guardar en una librería genética que tenemos ya en una institución, en este caso en la Universidad CES, como parte también de la colección botánica. De tal manera que si en un futuro cercano o lejano alguien está o nosotros mismos estamos interesados en establecer estudios o hacer estudios moleculares a partir de secuenciación, vamos a tener germoplasma para poder hacerlo. En este momento, cuando hacemos colecciones de herbario, ya es muy importante también incorporar muestras en sílica gel como parte también de nuestra librería genética y seguramente la muestra nos va a quedar muy completa. Muy bien. El primer paso en la arborización de ciclantáceas es hacer anotaciones generales sobre algunos aspectos morfológicos, organográficos y ecológicos de la planta que van a quedar consignados en una libreta de campo y luego van a ser consignados en una ficha de herbario que va a ir incluida en la colección de herbario del espécimen. Luego de tomar los apuntes en la libreta de campo, vamos entonces a efectuar la herborización del espécimen. Recuérdese que en campo colectamos una hoja o varias hojas y colectamos una infrutescencia, en este caso, un espádice y su correspondiente pedúnculo. Recuérdese también que en campo una lámina que tenía dos segmentos, una lámina bífida, le eliminamos o le cortamos un segmento ya que vamos a arborizar solo uno por
por el tamaño de la lámina. Entonces tomamos el periódico, marcamos el periódico con el respectivo número de colección de acuerdo a la secuencia numérica que lleva cada colector, en este caso la secuencia numérica de Dinotuberquia, preferiblemente con lápiz especial o más un lápiz 6B, y en este caso colocamos el correspondiente número, y de acuerdo al número a la cantidad de duplicados que tengamos, en este caso tenemos 2 hojas, entonces vamos a marcar 2 periódicos. Colectar ciclantáceas es hacer origami, es hacer pliegues, dobleces en una lámina que se presta para eso. Nótese en este caso, en el género Asplundia, que hay, además de la vena principal, aquí se divide la lámina, hay una vena o hay 2 venas laterales, una en cada segmento. Esta es la vena lateral, esta es la costa, también se le llama así, vena central o costa, ¿sí? Vena central, costa lateral. Es importante a nivel taxonómico dentro de Cyclanthaceae, en los géneros que presentan costas laterales, poder evidenciar en el espécimen de herbario cómo es la costa, qué tan gruesa es, si se desprende o se desplaza por la margen de la lámina o se desprende por el interior de la lámina, y la longitud. También es importante en la información que debe quedar consignada en el espécimen la forma, longitud del segmento y ancho del segmento, además del punto donde se divide la lámina. Es muy importante que este punto quede evidente en la colección de herbario. A menudo en colecciones incorrectamente realizadas, este punto se suele tapar y no es lo correcto. Este punto es muy importante porque es muy consistente a nivel taxonómico saber en qué proporción está dividida la hoja, y es consistente para cada especie. Por ejemplo, esta lámina está dividida casi en un 80% de su longitud, y eso es consistente para la especie. Procedemos entonces a hacer algunos dobleces. Recuérdese que esto es un origami. Recuérdese que una colección de herbario debe quedar en lo posible representada por una parte vegetativa, que incluye las hojas, los tallos, y una parte reproductiva, que son las flores o los frutos en el caso de las plantas angiospermas. Como las Cyclanthaceae son angiospermas, entonces tratamos de que las flores representadas en un espádice queden incluidas en las colecciones. En este caso tengo un espádice que lo voy a dividir para incluirlo en 2 colecciones o en 2 pliegos. Lo hacemos con cuidado para lograr tener también una porción del pedúnculo en cada espécimen. Tengo entonces 2 fragmentos, dividí el espádice en 2 fragmentos. La parte más informativa del espádice son la parte exterior, donde están los frutos o las flores persistentes, pero ya fecundadas, es decir, ya los frutos, donde características como los estigmas, forma, tamaño, los tépalos van a servir entonces para hacer taxonomía de Cyclanthaceae y para identificar posteriormente esta especie. Y incluimos cada porción. Ahí se pueden también ver las cicatrices de las espatas distribuidas a lo largo del pedúnculo, un atributo importante para diferenciar también
géneros y en algunos casos especies, y tenemos ya entonces nuestro espécimen. Este nos va a servir para herborizar o herborizar un duplicado de este espécimen. Dino, ¿y toda esta diversidad de ciclantáceas que hay en Colombia tienen algún uso? Anita, Cyclanthaceae es una familia que tiene alguna importancia etnobotánica. No todas las especies se usan, pero hay unas pocas especies de mucha importancia. Entre ellas esta que tenemos acá, que es la iraca. Tiene muchos nombres porque la planta se encuentra distribuida en muchas regiones del neotrópico, pero en Colombia el nombre más conocido es iraca, también se le dice jipijapa o palma toquilla. De esta palma hay numerosos usos, pero el más tradicional y uno de los más conocidos es el utilizar las fibras, extraer fibras para artesanías. En los años 40 se elaboraron en Ecuador unos famosos sombreros llamados sombreros de Panamá. Esos sombreros, a pesar de que se decía que son de Panamá, pues se fabricaban en Ecuador y se exportaban vía Panamá a los Estados Unidos. La moda en el canal de Panamá era usar sombreros de jipijapa o sombreros de toquilla, de palma toquilla o iraca. Y de allí pasaban o eran parte también de la moda de etiqueta en los años 40 en los Estados Unidos. Llegó a ser o a estar entre los 5 renglones, principales renglones de exportación del Ecuador durante esa época. Ahora actualmente se sigue elaborando el sombrero de Panamá, pero en algunas poblaciones de Ecuador, y en Colombia es importante también este sombrero en poblaciones sobre todo del sur. En Colombia el sombrero de Panamá se sigue elaborando en algunas poblaciones, principalmente en el sur, por ejemplo en la población de Sandoná, en Nariño. También el famoso sombrero de Aguadas en Caldas es elaborado de iraca. Es una tradición también en Aguadas Caldas elaborar un sombrero que le da sustento a muchas familias, especialmente las mujeres son las que trabajan la iraca, y se sabe también de poblaciones en Santander como Zapatoca, donde también se elaboran sombreros de iraca. Pero no solamente sombreros, de la iraca se puede extraer del pecíolo. Este es el pecíolo. De este pecíolo se extrae la corteza del pecíolo, se rompe y se elabora todo tipo de cestería, especialmente en comunidades indígenas y comunidades afro-negras también utilizan la corteza del pecíolo para elaborar artesanías. Además el palmito de iraca también es comestible. El palmito es el cogollo joven, es esta partecita, vamos a ver si logramos extraerla. Esta parte que ven blanca acá es lo que se conoce como palmito, que es la hoja nueva que se está desarrollando. Y se puede comer. Prueba, Anita. Es un alimento que nos da el bosque y que es de mucho potencial, que tiene también potencial nutricional y podría ser una alternativa interesante también para comercialización, el cogollo de iraca. ¿Sí? Dino, y además de esos usos que me contabas de tejidos, para hacer sombreros, ¿qué otros usos? De pronto ornamentales. Hay dos usos O de qué. interesantes. Uno, por ejemplo, que vale la pena mencionar, es que ustedes saben que se ha tratado de fomentar una campaña para reemplazar la palma de cera en la ceremonia del Domingo de Ramos por otras especies, ya que la palma de cera, donde está nuestro árbol nacional, está en vía de extinción. Pues bien, la iraca es un buen sustituto también, o se ha fomentado como un buen sustituto durante la ceremonia de Domingo de Ramos. Además tienen muy buen potencial ornamental, son plantas que se pueden propagar fácil, son plantas que se adaptan bien a distintas condiciones de nuestras ciudades y pueden entonces introducirse, pueden llevarse a las ciudades como flora también ornamental. Las iracas de verdad son plantas hermosas y son símbolo también o un ícono también de la etnobotánica y de lo que es la flora nativa y de lo que es la familia Cyclanthaceae.
Lo que tenemos acá es una especie que es inédita, es decir, no ha sido descrita para la ciencia, estamos en proceso de describirla, de darla a conocer. Es usual encontrar en el estudio de ciclantáceas especies nuevas, casi que en muchas regiones de Colombia encontramos especies nuevas como esta, una especie que habita sobre las rocas, pertenece al género Dicranopigium, un género bastante grande en número de especies. Es esta especie que tenemos acá. Dicranopigium tiene alrededor de unas 60 especies conocidas, pero aún tenemos muchas especies inéditas como esta. Esta especie es endémica de acá del Golfo de Tribugá, ya que no la he encontrado sino acá en el manglar del corregimiento de Arusí. Esta es una nueva especie, o una especie que fue descrita en el año de 1997, fue publicada en la revista Caldacea. Es una especie del género perteneciente al género Dicranopigium. El nombre que le di es Dicranopigium arusicense, en honor a la población de Arusí. Estamos en el Chocó, estamos en el Golfo de Tribugá, en jurisdicción del municipio de Nuquí y jurisdicción de un corregimiento llamado Arusí, un lugar donde hay muchas ciclantáceas. En el año de 1997 entonces pude dar a conocer para la ciencia esta nueva especie, una especie que solamente se encuentra en esta zona, es decir, podemos hablar de que es endémica del Golfo de Tribugá porque solamente se encuentra acá en esta región. A veces entonces los taxónomos podemos hacer aportes relacionados con dar a conocer nuevas especies en los grupos, y este es un ejemplo entonces de una especie nueva que se dio a conocer para la ciencia a partir de las exploraciones botánicas que hicimos para Ciclantácea, o que hice para Ciclantácea en esta zona de Cabo Corrientes. Aquí estoy dándoles a conocer la familia Ciclantácea. Esta es una invitación a que conozcan este grupo, a que conozcan la flora de Colombia, que conozcan nuestros recursos. Colombia es un país de plantas, Colombia es un país de diversidad vegetal. Ya les contaba que es el país que más riqueza de especies de ciclantáceas posee. Los colombianos deberíamos sentir desde el corazón vivir en un país de alta diversidad de plantas, vivir en un país único que todos los días nos regala nuevas especies, que todos los días nos presenta una cantidad de especies importantes que podrían ser también la base del desarrollo de este país. Conozcamos las plantas de Colombia, conozcamos no solamente la ciclantácea, sino muchos grupos que hacen parte de nuestra innumerable riqueza o acervo o patrimonio natural. Entonces, acérquense a las ciclantáceas, tal vez muy cerca donde usted se encuentra, pueda observar una iraca, pueda observar una asplundia, un dicranopigium, conocerlo, sentirlo, apropiarlo y llevarlo muy dentro del corazón.